El sonido de la página al pasar fue como un disparo en el silencio de nuestra habitación. Durante la última hora había permanecido inmóvil, siguiendo el lento recorrido de la luz de la luna por el techo, mientras a mi lado Leo leía. O fingía leer. Conocía el ritmo de su lectura genuina, las inhalaciones suaves y regulares, la pausa reflexiva ocasional. Esto era diferente. Era el paso de páginas rígido y performativo de un hombre que esperaba a que me durmiera. Mi cuerpo vibraba con una conciencia silenciosa y desesperada. Las tiras de la prueba de ovulación en el cubo de basura del baño eran un coro silencioso, todas apuntando a esta noche, a este preciso instante. Habíamos marcado el calendario juntas semanas atrás, un secreto compartido y esperanzador. La misión, la había llamado con un guiño que antes me hacía dar un vuelco el corazón. Ahora ese guiño parecía una reliquia de otra vida. Me giré de lado, mirando la amplia extensión de su espalda. El algodón de su camiseta se tensaba sobre sus hombros. Recordé una vez que recorría las líneas de esos hombros, sintiendo la fuerza en ellos, una fuerza que creía que era para mí, para nosotros. Ahora eran un muro. Lentamente, con cautela, extendí la mano. Mis dedos, fríos por los nervios, rozaron la cálida piel de su brazo. Él se estremeció. No fue una sacudida brusca, sino una sutil e involuntaria tensión muscular, una retirada tan leve que fue casi imperceptible. Pero para mí fue un empujón. Entonces se movió. Cerró el libro de golpe, lo dejó en la mesita de noche y apagó la lámpara, dejando su lado de la habitación en sombras. Estoy un poco cansado hoy, Clara. No estoy de humor, murmuró en la oscuridad con la voz apagada, sin ninguna emoción más cálida que la resignación. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. No estaba de humor. Teníamos un acuerdo, un plan para nuestro futuro, y lo desestimaban con el mismo peso que rechazar una segunda ración de cena. El frío me dejó sin aliento. Me quedé allí paralizado, sintiendo como el abismo entre nosotros se ensanchaba hasta convertirse en un desfiladero infranqueable. Quizás un ápice de decencia, algún fantasma del hombre que solía ser, se agitaba en él. Tras un momento de tenso silencio, se dio la vuelta. Sus movimientos eran lentos, casi reticentes. Me rodeó con un brazo, apretándome la espalda contra su pecho. Su cuerpo estaba cálido, pero el calor parecía prestado, impersonal. Se inclinó y me dio un beso seco en la sien. «Pórtate bien». «Duerme», susurró. La orden, el tono condescendiente, fue peor que el rechazo. «Pórtate bien». Como un niño al que acuestan después de una rabieta. No me moví, no me atreví a hablar. Me quedé allí rígida en sus brazos hasta que sentí que su respiración se estabilizaba y se profundizaba en el ritmo constante del sueño. Se había quedado dormido. Así, sin más. Y en ese instante, con una claridad tan aterradora como absoluta, supe que algo se había roto entre nosotros. No era solo una grieta que se pudiera rellenar y pintar. Era una fractura fundamental. El desmoronamiento de unos cimientos que creía de granito. El hombre que una vez me había entregado comida en plena noche para comprarme un anillo ahora sentía repulsión por mi tacto. El porqué era un torbellino oscuro y arremolinado en mi mente, pero la realidad era una piedra fría y dura en mi corazón. Al día siguiente salí temprano del hospital. El aroma estéril del antiséptico que solía conectarme a tierra ahora me resultaba sofocante. Necesitaba hacer algo para luchar por mi matrimonio con las únicas armas que me quedaban, memoria y esfuerzo. Conduje hasta el mercado, seleccionando ingredientes con una energía frenética y concentrada. El filete miñón era su favorito. Los espárragos. Aceite de trufa. Una botella de Burdeos carísimo, de esos que solo habíamos comprado para celebrar el primer gran éxito de su empresa. Nuestra casa a un apartamento elegante y moderno que había comprado tras el despegue de su startup tecnológica, parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me moví como un fantasma, poniendo la mesa con nuestra mejor porcelana y puliendo las copas de vino hasta que brillaron. Encendí los altos y elegantes candelabros que nos habían regalado. La luz suave y parpadeante danzaba sobre las superficies pulidas, proyectando sombras largas y ondulantes. Se suponía que iba a ser romántico, una recreación de 100 cenas íntimas de nuestro pasado. Ahora parecía el escenario de una obra cuyo final ya estaba escrito.
Estaba colocando el último tenedor cuando oí la llave en la cerradura. El corazón me latía con fuerza como un pájaro enjaulado. Me alisé el vestido, respiré hondo y forcé una sonrisa. Leo entró con los hombros hundidos por una fatiga que parecía más profunda que el simple cansancio físico. Se detuvo en seco al ver el comedor, la luz de las velas, y a mí esperando. Por un instante fugaz, vi algo en sus ojos, sorpresa, quizá incluso un destello de la antigua calidez. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por una cautelosa cautela. «Clara, ¿es todo esto?», preguntó, dejando el maletín junto a la puerta. «Pensé que podríamos cenar bien», dije con la voz demasiado vivaz, demasiado quebradiza. «Solo nosotros». Abrió la boca para responder, pero su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, su rostro cambió de inmediato, su atención se centró en la pantalla. «Soy Mark», dijo mencionando a su mejor amigo y socio. «Necesito contestar esto. Solo será un minuto». No esperó mi respuesta. Se dio la vuelta y entró en su oficina, cerrando la puerta tras él, dejándome sola bajo la tenue luz de las velas. El silencio que dejó a su paso fue ensordecedor. El momento se rompió. La magia, si alguna vez la hubo, se había evaporado. Me quedé allí parada durante lo que me pareció una eternidad, con la sonrisa congelada en el rostro. Luego, desanimada, me acerqué a la mesa, tomé mi copa de vino y di un trago largo, impropio de una dama. Los sabores ricos y complejos se desperdiciaron en mí. Giz sabía a amargura. Impulsado por un impulso que no pude identificar, me dirigí sigilosamente hacia la puerta de su oficina. No estaba del todo cerrada. Un rayo de luz amarilla se extendía por el pasillo. Y con él, el sonido de su voz. No le hablaba a Mark. El tono era diferente, más íntimo, más confesional. Lo sé, decía con un suspiro profundo. Solía estar loco por ella, Mark. No me cansaba de ella. Pero no. Dios, solo pensar en ella volviendo a casa del hospital, con sus manos tocándose. No conozco la sangre ni la enfermedad todo el día. Simplemente me da asco. El mundo se inclinó. Extendí una mano, apoyándome en la fría pared para no caer. ¡Qué asco! La palabra resonó en el vacío de mi mente, destrozando los últimos vestigios de mi esperanza. La risa metálica de Mark por el altavoz del teléfono fue una burla a mi dolor. Así que, básicamente, estás harto de ella, hombre. Sucede. Leo no lo negó. Su silencio fue una confirmación más contundente que cualquier confesión. ¿Y ese nuevo becario?, insistió Mark con una curiosidad lasciva en la voz. ¿El que contrataste en contra del Consejo de Recursos Humanos? Sofía, ¿verdad? Hubo una pausa larga y profunda. Me lo imaginé pasándose la mano por el pelo, como hacía cuando estaba estresado o acorralado. Finalmente su voz, apenas un susurro, se coló por la rendija de la puerta. Casi. Se me heló la sangre. Sofía. El nombre quedó grabado en mi memoria. Recordé que la había mencionado semanas atrás, con una admiración que me inquietó. Me dijo que había fracasado en la entrevista, pero que le había rogado y suplicado, casi con lágrimas, que le diera una oportunidad. Dijo que su pasión lo había conmovido y que había desestimado al gerente de contratación para que la contratara. En ese momento fruncí el ceño. ¿No es eso chantaje emocional, Leo? La contratación debería basarse en la competencia, no en quien llora de forma más convincente. No es justo para los demás candidatos. Me había fruncido el ceño, un raro arrebato de ira genuina. ¿Cuándo te volviste tan despiadada, Clara? Eres doctora, por Dios. ¿Te he protegido tanto del mundo real que has olvidado lo que es luchar? Pasamos una noche fría y silenciosa después de eso. Se disculpó al día siguiente, por supuesto. Siempre lo hacía. Pero nunca volvió a mencionarla. Y yo, tontamente, lo dejé pasar. Ahora lo entendí. No había dejado de compartir cosas conmigo. Simplemente había empezado a compartirlas con ella. La voz de Mark interrumpió mis pensamientos. Bueno, más te vale tener cuidado, hermano. Todos vimos cuánto querías a Clara. Estuviste dispuesto a morir por ella una vez.
No vayas tan lejos que no puedas encontrar el camino de regreso. Quemarás todos tus puentes y nadie podrá salvarte entonces. Leo se burló, el sonido era desagradable y desconocido. ¿De verdad crees que renunciaría a 10 años de su juventud tan fácilmente? Está comprometida. No se irá a ninguna parte. Sus palabras tan calculadas y frías me calaron hondo. Sentí como si me hubieran hundido en un pozo de hielo. Él lo sabía. Él sabía exactamente lo valiosa que era una década en la vida de una mujer, los sacrificios, la historia compartida, y la usaba como arma, como garantía de mi sumisión. Veía mi amor no como un regalo, sino como una inversión que podía aprovechar. Me alejé de la puerta tambaleándome, con la mano sobre la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. La cena romántica, las velas, mi desesperada esperanza. Todo era una broma grotesca. El hombre que amaba me encontraba repugnante y casi se involucra con otra mujer. Las dos palabras me repugna y casi se convirtieron en un mantra retorcido en mi cabeza, como 1000 agujas pinchándome el corazón, robándome el aire de los pulmones. No esperé a que terminara su llamada. Apagué las velas, el humo se alzó como el fantasma de mis intenciones. Cubrí los platos de comida y los metí en el refrigerador, como si fueran robots. Luego fui a nuestra habitación, me puse el pijama y me metí en la cama, dándole la espalda a su lado vacío. Cuando por fin salió de su oficina mucho después, el apartamento estaba a oscuras. Se movió en silencio, pensando que dormía. Se duchó y luego se metió en la cama a mi lado. Sentí que el colchón se hundía con su peso y al cabo de un momento su mano, fría por la ducha, se deslizó alrededor de mi cintura, buscando con los dedos el dobladillo de mi camisón. Una oleada de puro asco me subió por la garganta. Era tan visceral que casi me atraganté. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo decir esas cosas y luego creer que tenía derecho a tocarme? Lo agarré de la muñeca con una fuerza sorprendente. No, dije con voz fría y monótona en la oscuridad. No me siento bien. Su mano se detuvo. Podía sentir la tensión en su cuerpo, el deseo frustrado. Sabía que este hombre conocía sus ritmos y sus necesidades, y sabía que le costaba mucho detenerse. Por un momento pensé que podría presionarme, que podría intentar engatusarme como a veces hacía. Pero no lo hizo. Simplemente suspiró con un sonido de profunda irritación, y apartó la mano. Me arropó con la manta con una eficacia casi clínica. Descansa un poco entonces, dijo con voz tensa. Luego se levantó de la cama y se dirigió al baño, llevándose el teléfono como siempre. El candado se cerró. Unos momentos después, oí que la ducha se abría de nuevo y entonces vibró mi teléfono, que cargaba en la mesita de noche. Una única vibración insistente. Con una sensación de pavor que parecía un peso físico, lo recogí. Una nueva solicitud de amistad. La foto de perfil era de una joven guapa, con ojos grandes e inocentes y una cascada de cabello rubio miel. Mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas. Dudé con el dedo flotando sobre la pantalla. Respiré hondo y temblorosamente acepté. La respuesta fue instantánea. Una captura de pantalla llenó mi pantalla. Era un registro de chat. Su nombre en la parte superior. La hora era de hacía apenas unos minutos, después de haber entrado al baño. Sofía, Gran Hotel. Habitación 1407. No espero que la dejes. Solo quiero entregarme al hombre que más amo. Si no vienes, buscaré a otra. No importa quién. Solo para que sepas que te arrepentirás para siempre. Y debajo su respuesta. 2 palabras que destrozaron lo último que me quedaba del corazón. Leo, espérame. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron en líneas negras sin sentido. La prueba estaba ahí, en mi mano. Los asuntos urgentes del trabajo a altas horas de la noche. Los viajes repentinos fuera de la ciudad. ¿Siempre había sido ella? La puerta del baño se abrió. Leo salió con una toalla alrededor de la cintura y la piel enrojecida por el vapor. No me miró mientras empezaba a vestirse. Cariño, dijo con voz cautelosamente neutral. Era Mark. Hay un problema urgente con el servidor de la oficina. Un cliente importante.
Tengo que ir. La mentira le salió tan fácil. Era un camino trillado, una excusa que había usado incontables veces. ¿Y por qué había confiado en él? Porque la idea de esta traición era tan monstruosa que no podía ni pensar en ella, siempre le había creído. Esta noche no. Me incorporé en la cama, con el teléfono aún en la mano. Te acompaño, dije con una voz engañosamente tranquila. Se quedó paralizado con un brazo en la manga de la chaqueta. Se giró para mirarme con una expresión que mezclaba sorpresa y fastidio. Luego forzó una sonrisa amable, esa que antes me hacía derretir. Ahora parecía una máscara mal hecha. No seas tonta. No te sientes bien, ¿recuerdas?, dijo, acercándose a acariciarme la cabeza. La condescendencia fue una herida fresca. No te presiones. Me sentiría fatal si te enfermaras por mi culpa. No te preocupes, vuelvo pronto. Se inclinó y me besó en la frente, una parodia del beso de la noche anterior. Y sin esperar respuesta se fue. Oí cerrarse la puerta principal, un sonido definitivo y absoluto. Me moví sin pensar, como una marioneta arrastrada por la rabia y el dolor. Me quité las sábanas, me puse unos vaqueros y una sudadera, agarré mi bolso y mi teléfono y corrí hacia la puerta. Sentía las llaves del coche frías y pesadas en la mano. Afuera, el aire nocturno refrescaba mi piel afiebrada. Vi sus luces traseras desaparecer tras la esquina. Me subí al coche con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave. Respira, Clara, me susurré. Solo respira. Lo seguí. Conducía rápido con agresividad, como si no pudiera llegar a su destino lo suficientemente rápido. Mantuve la distancia con los nudillos blancos sobre el volante y el corazón latiéndome a un ritmo frenético contra las costillas. Casi lo pierdo 2 veces, con la vista nublada por las lágrimas contenidas. Entonces lo vi entrar en la entrada circular del gran hotel. Y ella estaba allí, Silvia, esperando bajo el pórtico, con un abrigo demasiado fino para el frío de la tarde. En cuanto salió del coche se abrazaron. No fue un saludo vacilante. Fue un choque de cuerpos que reconocían su forma. Se abrazaron y luego se besaron, un beso profundo y voraz que denotaba familiaridad y añoranza. Detuve el coche junto a la acera, con el cuerpo entumecido. Tragando el acre sabor a bilis y amargura, levanté el teléfono. Mis manos estaban firmes ahora, las manos de mi cirujano. Tomé una foto tras otra. Cambié a vídeo y las grabé, un breve y demoledor clip de mi esposo y su amante desapareciendo de la mano por las relucientes puertas de cristal del hotel. Me quedé allí sentado un buen rato con el motor al ralentí, observando el espacio vacío donde habían estado. El entumecimiento empezó a desaparecer, reemplazado por una fría y clara certeza. Se acabó. Tras calmar el violento temblor en mis extremidades, cogí el teléfono. Era de madrugada en Londres. Revisé mis contactos y encontré el número que no había marcado en años. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar y enérgica respondiera. Profesora Albrecht. Profesora, dije con una voz sorprendentemente firme. Soy Clara Reid. ¿Aún necesitas gente para tu proyecto de investigación de cardiología? Hubo una pausa de sorpresa al otro lado, y luego su voz alegre y resonante. Clara, querida, ¿por fin te has decidido? Si eres tú, siempre tendremos un lugar. Siempre hemos necesitado más mentes brillantes. Cuando me gradué de mi maestría en cardiología, el profesor Albrecht me rogó que lo acompañara a Londres para una oportunidad de investigación única en la vida. Pero por Leo, por nuestro futuro, decidí quedarme. Había conseguido un trabajo estable y bien remunerado en el hospital local. A lo largo de los años, él no había dejado de persuadirme con delicadeza, manteniéndome al tanto del trabajo pionero de su equipo. Y aunque una parte de mí siempre había deseado ir, siempre me había negado. Para Leo. Siempre para Leo. Ahora el camino estaba despejado. Tomé la decisión sin un solo arrepentimiento. Dije, tengo una nueva fuerza que infunde mis palabras. Estoy listo. Sentado en el coche frente al gran hotel, el frío cuero del volante era la única sensación que me anclaba al momento. Las fotos y el vídeo de mi teléfono parecían la evidencia de una escena del crimen, y en cierto modo lo eran. El crimen había sido el asesinato de mi matrimonio,
y Leo y Sofía eran los culpables, su culpa capturada con una perfección pixelada. El dolor abrasador inicial había pasado, dejando tras de sí una extraña calma vacía. Era la calma del paciente terminal que por fin tiene nombre para su enfermedad. La espera y las dudas habían terminado. Ahora solo quedaba el plan de tratamiento, por brutal que fuera. Conduje a casa despacio, con movimientos pausados. Las luces de la ciudad se difuminaban, un río de neón del que ya no formaba parte. El apartamento, al volver a entrar, era una tumba de mi vida anterior. Los restos de la cena romántica aún estaban en la nevera. Los ignoré. Fui directo al mueble bar y saqué una botella de whisky escocés de Malta, regalo de un paciente agradecido. Vertí 2 dedos en un vaso de cristal grueso y me lo bebí de un trago ardiente. El calor me recorrió el pecho, una grata distracción del frío en las venas. Me serví otro y lo llevé a la sala, hundiéndome en el gran sofá que Leo y yo habíamos elegido juntos. Miré por el ventanal el resplandeciente horizonte. Esta vista, este apartamento, esta vida. Todo era parte de la hermosa jaula que había ayudado a construir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Maya. Maya, ¿qué tal la cena romántica a la luz de las velas? Te dije que solo necesita un pequeño recordatorio de lo que tiene en casa. Lo recuperarás enseguida. Una risa amarga escapó de mis labios, áspera y seca. Recuperarlo. La sola idea era absurda. No se puede recuperar un premio que ya le fue otorgado a otra persona. Todos creían que Leo me amaba. Nuestros amigos, nuestras familias, todos veían en mí al marido perfecto y cariñoso. Yo también lo había visto. Había construido toda mi realidad sobre ello. Ahora entendía la aterradora verdad. Cuando un hombre se entrega a la actuación, puede engañar al mundo entero. No le respondí a Maya. No pude. Todavía no. La verdad era demasiado cruda, demasiado humillante. Mi mirada se posó en el anillo que llevaba en la mano izquierda. El modesto solitario de diamantes reflejaba las luces de la ciudad y me guiñaba un ojo. Leo me lo había comprado después de repartir comida durante 3 agotadores meses. Fue durante los inicios de su startup, cuando invertía cada céntimo en la empresa. Para poder permitirse un anillo, había aceptado un segundo trabajo. Trabajaba en la oficina de día y recorría las calles en moto por la noche, a menudo sobreviviendo con menos de 3 horas de sueño. Recordé la noche en que se estrelló. Un transeúnte me llamó con voz frenética. Corrí al hospital y lo encontré en la oreja, con la ropa rasgada y ensangrentada, las manos y las rodillas en carne viva. Sin embargo, en cuanto me vio, intentó esconder su mano herida tras la espalda. Sollocé preguntándole por qué se esforzaba tanto. Me miró con los ojos vidriosos por el dolor y el cansancio, y me secó torpemente las lágrimas con la mano sana. Chica tonta, murmuró con voz ronca. Claro que quería casarme contigo cuanto antes. ¿Y si otro tipo viniera y me robara a la chica más hermosa del mundo? Ahora que eres mía, no puedo dejarte ir jamás. Más tarde, cuando la empresa despegó y alcanzamos una fortuna inimaginable, se ofreció a reemplazarlo por un diamante enorme e impecable. Siempre me negué. Para mí, ese pequeño anillo imperfecto comprado con sudor y sacrificio valía más que cualquier joya. Era el símbolo de un amor que creía inquebrantable. Ahora, al mirarlo, solo sentía una profunda pérdida. No por Leo, ya no, sino por quienes éramos. El chico nervioso y sincero que me había propuesto matrimonio en este mismo apartamento, con las manos temblorosas al extenderme la cajita azul, había desaparecido. El hombre en el que se había convertido era un desconocido que me encontraba repugnante. Me quité el anillo del dedo. La piel debajo estaba pálida y se sentía extrañamente vulnerable. El peso que había soportado durante tanto tiempo, tanto físico como emocional, desapareció de repente. La coloqué con cuidado en el centro de la mesa del comedor. Una pequeña y brillante lápida para nuestro matrimonio. Fue entonces cuando llegó el mensaje. Leo. Cariño, el problema del servidor es más complicado de lo que pensaba. Quizás tenga que estar despierto toda la noche. No me esperes. Descansa un poco. Por cierto, estoy con Mark. Estoy con Mark.
La mentira fue tan casual, tan espontánea. Claramente habían coordinado sus historias. Una nueva oleada de ira, limpia y aguda, inundó el entumecimiento. No respondí. Que se lo preguntara. Que se sentara en esa habitación de hotel con su amante y se preguntara por qué su esposa, normalmente atenta, no respondía. El whisky y el agotamiento emocional finalmente me hundieron. Caí en un sueño intranquilo en el sofá, con el vaso vacío aún en la mano. Mis sueños eran un montaje caótico del pasado. Estaba de vuelta en la universidad, durante la orientación de primer año. Todos estábamos quemados por el sol y hacíamos el ridículo con nuestros uniformes. La primera vez que vi a Leo, estaba riendo con un grupo de amigos, con la cabeza echada hacia atrás, y todo su ser irradiaba una alegría segura. Las primeras palabras que me dijo las gritó desde el otro lado del patio. «Oye, qué guapa eres». Era una frase cursi y poco original, pero sus compañeros de piso se habían burlado de él por ello durante todo un año. Me había perseguido con una persistencia implacable y cálida que poco a poco fue desmoronando mis defensas. Había tenido otros pretendientes quizás más refinados, pero fue su inquebrantable enfoque lo que me conquistó. Soñaba con el día de nuestra boda. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad mientras pronunciaba sus votos. Claire, confía en mí, te daré una buena vida. Nunca te decepcionaré. El sueño cambió. Estaba en un hospital, pero no como médico. Era un paciente y Leo estaba de pie junto a mí, con el rostro transformado en una máscara de repulsión. Eres asqueroso, susurró y el sonido fue como el de un cristal roto. Me desperté sobresaltado con las mejillas mojadas, el sol de la mañana atravesando las ventanas. El reloj digital de la pared marcaba las 7 de la mañana. Leo no había vuelto a casa. Me incorporé la noche anterior, cayendo sobre mí con la fuerza de un golpe físico. El hotel, las fotos, el anillo sobre la mesa. Todo era real. Me toqué las mejillas húmedas, las últimas lágrimas que derramaría por él. Me hice una promesa allí, en el sofá arrugado. Este fue el fin de mi dolor. No habría más. Me quedé de pie con el cuerpo dolorido, y fui al baño. Me miré al espejo. Los ojos hinchados, la piel pálida. Parecía una mujer que había pasado por una guerra. Pero mis propios ojos me devolvieron la mirada con una renovada determinación. El dolor estaba ahí, una herida profunda y permanente. Pero ya no tenía el control. Me lavé la cara con agua fría, la impresión me quitó el último resquicio de sueño. En el mundo adulto, por muy destrozado que estés, la vida no se detiene. Tenía tareas clínicas, informes de pacientes, una vida que exigía mi presencia. Antes de irme al hospital, hice una última llamada. Busqué en mis contactos un número que no había marcado en años. Liam, un amigo de la Facultad de Derecho que ahora se especializaba en divorcios. Clara Reed, respondió con voz cálida y sorprendida. Esto es un viaje al pasado. ¿A qué debo el placer? Ningún placer, Liam, dije con voz viva y profesional. Necesito consultarte sobre el proceso de divorcio. Hubo un breve silencio de asombro al otro lado. Leo preguntó finalmente con tono serio. Sí, es irrecuperable. Necesito saber los pasos. Lo quiero limpio, rápido y justo. Hablamos 15 minutos. Me explicó el proceso, la división de bienes y el plazo de espera. Escuché tomando notas. Mi plan no implicaba enfrentamientos dramáticos ni caóticos. No necesitaba un caballero de brillante armadura que me redimiera abofeteando a Leo. Esta era mi batalla, y la libraría con papeleo y pragmatismo. Mi vida nunca se había centrado solo en Leo. Tenía mi propia carrera, mi propio camino, y era hora de retomarlo. El divorcio era el único final imaginable. En el hospital, me sumergí en el trabajo. El ritmo familiar de rondas, consultas y registros fue un alivio bienvenido. La intensidad requerida para diagnosticar y tratar no dejaba lugar a la angustia personal. Durante unas horas podía olvidar el abismo que se había abierto en mi vida personal. Presenté mi carta de renuncia al jefe de mi departamento, citando una oportunidad de investigación única y urgente en el extranjero. Era cierto, aunque no toda la verdad. Estaba decepcionado pero comprensivo.
Tenía un mes para terminar mis tareas y entregar a mis pacientes. La gran carga de trabajo fue una bendición. Me adormeció permitiéndome funcionar en piloto automático. Pero el universo, al parecer, tenía un cruel sentido del tiempo. Llevaba una pila de archivos para la familia de un paciente en la sala de cardiología cuando los vi. Delante de mí, caminando rápidamente por el pasillo, estaba Leo. Llevaba la mano de Sofía. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Y la guiaba con una urgencia que me revolvió el estómago. Entraron en una habitación a la que me dirigía. La 303. La señora Good, la madre de Sofía, era mi paciente. Me detuve en seco, mi compostura profesional se quebró por un instante. Respiré hondo para tranquilizarme y me acerqué a la puerta. Dentro, la escena era una parodia repugnante de la ayuda doméstica. Sofía sollozaba sobre el cuerpo frágil de su madre, apenas capaz de mantenerse en pie. Leo la rodeaba con el brazo acariciándole la espalda, su rostro era una máscara de tierna preocupación. Tranquila, Sophie, estoy aquí, murmuraba, usando el apodo íntimo que le había puesto. El sonido en sus labios fue un golpe físico. La señora Good, pálida y ansiosa, susurró, lo único que lamento es haber dejado a mi hija sola. No tiene a nadie que la cuide. Levanté una ceja. Según mis registros, la señora Good tenía un vaso sanguíneo parcialmente obstruido, una afección que, aunque grave, se trataba rutinariamente con un stent. Su pronóstico era excelente. Esta representación de muerte inminente era desconcertante. No te preocupes, mamá, dijo Sofía sollozando con la voz un gorjeo patético. Tengo novio. Él me cuidará. ¿Un novio? La señora Good se animó un poco. ¿Quién? Déjame verlo. Sofía volvió sus ojos llorosos y suplicantes hacia Leo. Sin dudarlo un instante, él la rodeó con el brazo con más fuerza. Tía, dijo con voz cálida y tranquilizadora. Soy el novio de Sof. No te preocupes, por favor. La cuidaré bien. Su mirada al mirar a Sofía estaba tan llena de cariño que completó el acto. Pero la señora Good, quizá percibiendo la falta de autenticidad, no estaba del todo convencida. Bésala, insistió con voz frágil pero terca. Déjame verte besarla. Entonces te creeré. Leo pareció incómodo por un momento. Echó un vistazo a su alrededor y sus ojos se encontraron con los míos en la puerta. Se le puso pálido. Su expresión pasó de la de un tierno protector a una de pánico puro y sin adulterar. Miedo. Clara. Pronunció mi nombre con un jadeo de asombro. Sofía siguió su mirada. Al verme, su expresión patética desapareció, reemplazada por puro terror. Ambos estaban paralizados, esperando la explosión de la escena que seguramente estaba a punto de crear. No sentí nada. Ni rabia ni celos. Solo un asco frío y clínico. Entré en la habitación, con mis tacones resonando suavemente sobre el suelo de linóleo. La familia del paciente en la cama 03. Dije con voz perfectamente serena, por favor, vengan a firmar los consentimientos. Le tendí el portapapeles a una Sofía temblorosa. Sin volver a mirar a Leo, me di la vuelta y caminé hacia la enfermería, esperando que me siguieran. Lo hicieron corriendo tras de mí como niños castigados. Le entregué los formularios a Sofía. Tu madre tiene un solo vaso sanguíneo obstruido. Utilicé el tono de un médico informando a una familia, no el de una esposa confrontando a un marido infiel. Mañana le colocarán un stent. Con los cuidados postoperatorios habituales, debería recibir el alta en 3 días. Todo esto se lo explicaron ayer. La mano de Sofía temblaba con tanta fuerza que apenas podía sostener el bolígrafo. La culpa se reflejaba en su rostro. Leo se quedó allí parado con los labios apretados formando una fina línea blanca. ¿Por qué estás en este hospital?, logró preguntar por fin con voz tensa. Me trasladaron aquí hace un año, respondí sin mirarlo mientras organizaba otros archivos en el escritorio. Se atragantó, incapaz de responder. La ironía era enorme. Su esposa había cambiado de trabajo hacía más de un año y él ni siquiera lo sabía. Fue un testimonio perfecto y contundente de su profunda negligencia.
Cuando Sofía finalmente me devolvió los formularios firmados, miré la dirección que había escrito para el pariente más cercano. Y me quedé paralizado. Era nuestra dirección. La dirección de la primera casa que Leo había comprado. Un pequeño y acogedor apartamento que puso solo a mi nombre. Me lo dijo con los ojos brillantes: este lugar guarda todos nuestros mejores recuerdos. De ahora en adelante es tuyo. Ninguna otra mujer tiene derecho a poner un pie aquí sin tu permiso. Y ahora esta mujer vivía allí. Leo vio mi rostro reconociéndome y palideció aún más. Clara, puedo explicarlo. Pero Sofía lo interrumpió con un gemido ensayado y lastimero. Hermana Clara, lo siento mucho. Mi casero vendió la casa de repente y me echó. El hermano Leo no soportaba verme sin hogar, así que me dio las llaves temporalmente. Por favor, no te enojes con él. Es todo culpa mía. La miré, la expresión juvenil y suplicante que había manipulado a Leo con tanta eficacia. La juventud tenía una forma de despertar compasión, pero no en mí. Ya no. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?, pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Titubeó, claramente desprevenida ante mi falta de histeria. 2 meses, balbuceó. Ya veo. Sostuve la mirada de Leo, la mía, dura como el pedernal. Bueno, señorita Wood, debería saber que la casa está solo a mi nombre. Según el precio actual del mercado, el alquiler de una propiedad en esa zona es de 8.000 al mes. Por favor, asegúrese de que el importe de los últimos 2 meses, 16.000, se transfiera a mi cuenta en las próximas 48 horas. Le entregué una tarjeta preimpresa con mis datos bancarios. Además, planeo vender la propiedad. Tendrás que desocuparla lo antes posible. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de agravio, frescas y sinceras. Miró a Leo en busca de ayuda. Por supuesto, añadí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro gélido. Si la señorita Wood no tiene dinero, claro que puede encontrar a alguien que me pague. No me importa de dónde venga, solo que lo reciba. El rostro de Leo se ensombreció apretando la mandíbula. Clara, siseó. ¿De verdad es necesario? No lo es, acepté con frialdad. Cuando tengas tiempo podemos hablar del divorcio. Sería mucho más eficiente. Al oír la palabra divorcio, un destello inconfundible de alegría cruzó el rostro de Sofía sin que pudiera disimularlo. La expresión de Leo, sin embargo, se volvió más seria, más tormentosa. ¿Tienes que llegar tan lejos?, preguntó, alzando la voz. Solo la estaba ayudando. Fue solo un beso. ¿Tienes que darle tanta importancia a todo? Una mueca fría me torció los labios. ¿En serio? Entonces, según tu lógica, puedo ayudar a cualquier hombre al azar besándolo casualmente, ¿no? ¿Cómo te atreves?, rugió, perdiendo la compostura. Me reí, una risa corta y amarga. La doble moral te sienta bien, Leo. Parece que el señor Reed no se divirtió lo suficiente en el hotel anoche. No te preocupes. Me mudaré del apartamento hoy para que puedas jugar en casa. Se quedó paralizado, su bravuconería se desvaneció. Su voz se volvió ronca por la sorpresa. Tú sabes. Lo sé todo, dije rotundamente. Haré que mi abogado redacte los documentos y los entregue en tu oficina pronto. Me di la vuelta para irme, con mi mensaje entregado. Pero su mano se estiró y me agarró la muñeca. Solo entonces, al rozar sus dedos mi piel desnuda, se dio cuenta. Mi mano izquierda estaba vacía. Su mirada se posó en mi dedo anular y luego volvió a mi rostro, abierto por un horror nuevo y más profundo. Clara, ¿hablas en serio? Retiré la mano como si su tacto fuera ácido. No queda nada por lo que discutir entre nosotros, dije con la voz desprovista de toda emoción. Excepto el divorcio. Detrás de mí, mientras me alejaba, oí su rugido frustrado e impotente. Clara, te arrepentirás de esto. No me humillaré a rogarte. Hay muchas mujeres que matarían por ser la señora Reid. No me di la vuelta. Seguí caminando mientras el sonido de su voz se desvanecía tras de mí. Lo único que lamentaba era no haber visto la verdad antes. Lo más gracioso y patético de todo. Él era quien me había engañado,
quien había mentido, quien había roto nuestros votos. Y aún así, tuvo el valor de permanecer allí, con la razón y herido, como si yo fuera quien lo hubiera traicionado. El silencio en mi coche era un santuario. Tras la tóxica confrontación en el pasillo del hospital, el zumbido del motor y los sonidos apagados de la ciudad eran una bomba. El último grito petulante de Leo, «Hay muchas mujeres que matarían por ser la señora Reid», no resonó como una amenaza, sino como una confirmación de su profunda incompetencia. De verdad creía que esta era una competición que podía ganar, un juego en el que yo debería sentirme amenazada por hipotéticos reemplazos. No entendía que él ya no era un premio que yo quisiera ganar. No volví a casa. El apartamento ya no era un hogar, solo un trastero para una vida que estaba recogiendo. En cambio, conduje hasta casa de Maya. No había respondido a su mensaje y sabía que le debía una explicación. Abrió la puerta con el rostro radiante de alegría. Pero se calló en cuanto vio el mío. «¿Clara? ¿Qué pasa?», preguntó arrastrándome hacia adentro. La historia salió de mí en un torrente frío y clínico. El rechazo, la llamada que escuché, la palabra asco. El hotel, las fotos, la escena en el hospital con su novia, la traición de nuestra primera casa. Le enseñé la captura de pantalla de Sofía y el vídeo de la entrada del hotel. Vi cómo palidecía, sus expresiones pasaban de la conmoción al horror y a la furia desbordante. «Ese cabrón». Finalmente explotó golpeando la encimera de la cocina con tanta fuerza que las tazas vibraron. «Ese cabrón cobarde, tramposo y mentiroso». Si hubiera sabido que era así, jamás lo habría ayudado a planear esa elaborada propuesta en la playa. Lo habría empujado al océano. Su furia fue una bienvenida calidez contra el hielo que se había asentado en mis venas. La dejé desahogarse por ambos, sirviéndonos 2 copas generosas de vino. «¿Quién puede predecir el futuro, Maya?», dije con voz cansada pero firme. «No importa cuán apasionado empiece, al final todo se reduce a la conciencia. Y está claramente roto. Me alegro de haberlo descubierto ahora, mientras aún soy lo suficientemente joven para reconstruirlo antes de que hubiera niños». Los ojos de Maya brillaron con furia protectora. «Oí un rumor, ¿sabes?, de Sara de contabilidad. Dijo que Leo ha estado hecho un desastre en el trabajo últimamente. Distraído. Y ya no se ha quedado en la oficina hasta tarde como antes. Se ha estado yendo». Tomó un buen trago de vino. «¿Qué vas a hacer?». «Ya empecé», dije. Llamé a Liam. «Se están redactando los papeles del divorcio. Vendo el piso. Acepté un puesto con la profesora Albrecht en Londres. Me voy». La firmeza de mi voz la dejó atónita y la hizo guardar silencio por un momento. Luego una lenta y orgullosa sonrisa se extendió por su rostro. «Bien. Esa es mi chica. No necesitas esa basura». Chocó su vaso contra el mío. «Por nuevos comienzos. Por una vida sin mentirosos». «Por nuevos comienzos», repetí y por primera vez sentí un destello de algo que no era dolor ni ira. Era pura anticipación. Esa noche mis compañeros del hospital me organizaron una fiesta de despedida improvisada en un karaoke cercano. Estaban tristes de verme partir, pero realmente emocionados por la oportunidad que se les presentaba. La sala privada se llenó de risas, cantos desafinados y el tintineo de botellas de cerveza. Durante unas horas, rodeada de personas que valoraban mi mente y mis habilidades, casi pude olvidar el desastre de mi vida personal. Yo era la doctora Clara Reid, respetada cardióloga, no Clara, la esposa traicionada. Salí a escondidas para ir al baño, mientras el ruido del karaoke se desvanecía a mis espaldas. Mientras caminaba de vuelta por el pasillo acogedor y tenuemente iluminado, una voz familiar proveniente de una habitación contigua me llamó la atención. Era el amigo de Mark, Leo. Me detuve escondido entre las sombras, cerca de una maceta. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Vi a un grupo de ellos dentro, hombres que reconocí de varias cenas de negocios y reuniones sociales. Estaban rodeados por una nube de humo de cigarro y un grupo de mujeres jóvenes, maquilladas exageradamente, que se aferraban a sus brazos. Y allí, en el centro de todo, estaba Leo. Estaba desplomado en un reservado con un vaso de líquido ámbar en la mano y el rostro como una nube de tormenta.
La conversación giraba claramente en torno a mí. Hermano Leo, ¿de verdad se está divorciando tu esposa esta vez? Preguntó uno de los hombres, un tipo grosero llamado David, arrastrando las palabras. Diría que es una consentida. Le has dado demasiado. Otro intervino, mi esposa también se portó mal una vez. Quería una carrera. Me puse firme. Ahora es obediente, sabe cuál es su lugar. A las mujeres no se les puede consentir. Si fuera yo, la dejaría ir. Que pida el divorcio. Aún queda ese periodo de reflexión de 30 días. Una vez que se dé cuenta de que no es indispensable, volverá arrastrándose, asustada y arrepentida. Ustedes no se comparan con el hermano Leo, dijo Mark, dándole una palmada en la espalda en una muestra de camaradería que le pareció hueca. Es famoso por adorar a su esposa. Probablemente solo sea una pequeña rabieta. Leo permaneció sentado en silencio, bebiendo a raudales. La tensión en la sala se intensificó bajo su silencio. Entonces habló de repente con una voz baja y un tono cortante y cruel. Después de todos estos años, es hora de que le dé una lección. El ambiente se relajó al instante. Sus amigos vitorearon, alzando sus copas. Ese es el espíritu. Muéstrale quién manda. En ese momento, uno de los hombres cerca de la puerta me vio merodeando por el pasillo. Abrió los ojos de par en par. Cuñada, gritó en voz demasiado alta. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas a tu hermano Leo? Está aquí. Antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano, me agarró del brazo y me jaló hacia la habitación. El olor a perfume barato y whisky caro me invadió los sentidos. Toda conversación se apagó. Las mujeres me miraron de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y lástima. Leo levantó la cabeza de golpe. En cuanto me vio, todo su lenguaje corporal cambió. Los hombros hundidos se enderezaron. Aflojó el agarre de su vaso y un destello de alivio cruzó su rostro antes de volver a adoptar una expresión severa. Evitó mi mirada deliberadamente. Entonces noté con una fría satisfacción que todos los demás hombres en la habitación tenían una acompañante femenina sobre sus hombros. Todos menos Leo. Mark, siempre diplomático, se puso de pie de un salto. Cuñada, no me malinterpretes. Estas chicas están con nosotros. No tienen nada que ver con el hermano Leo. Por favor, vengan a sentarse. Empezó a ahuyentar a las mujeres frenéticamente. Anda, sal. Se acabó el espectáculo. ¿Quién más se atrevería a sentarse a su lado sino tú? Vi que Leo ya casi inconscientemente había apartado su abrigo, dejando un espacio vacío en el lujoso reservado junto a él. Una invitación. Levanté una mano, deteniendo el desorden de Mark que estaba despejando la habitación. No hace falta, dije y mi voz rompió el incómodo silencio. Estoy aquí con mis colegas y necesito volver con ellos de todas formas. Además, miré a Leo directamente a los ojos. Leo y yo nos estamos divorciando. Con quién se siente ya no es asunto mío. Antes de que pudiera terminar la frase, Leo me interrumpió con la voz tensa por la paciencia. Clara, ¿ya te has divertido lo suficiente? Hasta los chistes tienen sus límites. No bromeo, dije sin apartar la mirada de la suya. ¿Recuerdas lo que te dije la primera vez que te emborrachaste en un karaoke en la universidad? Su expresión cambió, la máscara severa se quebró. Recordó. Ah, se acordó. Habíamos estado en una fiesta y había bebido demasiado. Llegué tarde y lo encontré acorralado por una chica de su clase de economía, con la mano en su brazo, inclinándose hacia mí. Estaba confundido con las defensas bajas, y por un instante aterrador lo vi inclinarse también, confundiéndola conmigo. Me acerqué, lo aparté y una vez sobrio, le impuse la ley. Mi ley. Leo, dije con voz tranquila pero firme. Escúchame. Mi amor no es una bagatela. Si te ensucias, ya no te querré. No te limpiaré. Te tiraré. Vi el recuerdo destellar en sus ojos, el mismo miedo que sintió entonces. Te lo dije, repetí lentamente para que todos en la sala lo oyeran. Si te ensucias, ya no te quiero. Di media vuelta y salí. No necesitaba verle la cara. Lo oí.
El agudo y explosivo sonido del cristal al romperse al estrellar su vaso contra la mesa. Clara, me gritó con voz áspera. ¿Quieres el divorcio, verdad? Bien. Nos vemos mañana en la oficina de asuntos civiles. Terminemos con esto de una vez. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás, encontrando su mirada furiosa y herida por última vez. De acuerdo, respondí con voz tranquila. Eso es justo lo que quiero. La reunión con mis colegas me pareció vacía después de eso. Me disculpé poco después y volví al apartamento por última vez. Maya ya me había ayudado a alquilar un piso amueblado cerca del suyo, y mis maletas me esperaban en la puerta. El acto de empacar mis pertenencias había sido extrañamente catártico. Cada objeto que metía en una caja me hacía recuperar una parte de mí. Al sacar mi maleta al pasillo, me topé con ellos. Sofía llevaba a Leo, medio en brazos, medio a rastras, hacia la puerta del apartamento. Nuestras miradas se cruzaron al ver su figura desplomada, y ella tuvo la audacia de dedicarme una sonrisita triunfal y presumida antes de guiarlo a través de la puerta que acababa de cerrar. Me quedé allí con mi maleta a mi lado, y observé a través de la puerta abierta cómo ella forcejeaba para subirlo al sofá de la sala. Justo cuando intentaba zafarse, él extendió el brazo y la atrapó, tirándola hacia su pecho. Cariño, dijo arrastrando las palabras, con la voz cargada de alcohol y autocompasión. Me siento fatal. Abrázame. Sofía se retorció con la cara roja por una mezcla de vergüenza y, lo vi claramente, una perversa sensación de victoria. Señor Reed. Leo, por favor, suéltame. No hagas esto. Hay otros aquí. Él solo se aferró más fuerte, hundiendo su cara en su cabello. Cariño, no me dejes. Por favor, no me dejes. Ya no me interesaba ver su patética farsa. Fue triste, no indignante. Tomé el asa de mi maleta, las ruedas encajaron con un suave clic. El sonido hizo que Sofía levantara la vista con los ojos muy abiertos. Le di una sonrisa fría y breve, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Las puertas del ascensor se cerraron, aislándome de ese capítulo de mi vida para siempre. A la mañana siguiente me encontré con Liam y Leo en la oficina de asuntos civiles. Leo tenía un aspecto terrible, resacoso y sin afeitar, pero allí estaba. El proceso fue burocrático y frío. Firma aquí, iniciales allá. Los bienes, gracias al ingenioso trabajo de Liam y a un sólido acuerdo prenupcial, se dividirían limpiamente. El proceso fue fluido e impersonal. Al salir del edificio con el acuerdo de divorcio temporal en la mano, Leo se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla compleja de resentimiento y un orgullo extraño y vacío. Bueno, Clara, ¿te sientes derrotada ahora? ¿Pensabas que rogaría como antes? Todo el mundo tiene un límite. No siempre toleraré tus tonterías. No respondí. Simplemente miré los papeles que tenía en la mano y permití que una leve y genuina sonrisa se dibujara en mis labios. En 30 días tras el periodo de reflexión obligatorio, esto sería definitivo. Leo y yo seríamos dos desconocidos. Mi sonrisa pareció desconcertarlo más que cualquier arrebato. Frunció el ceño y se metió las manos en los bolsillos. ¡Ay! Encontraré otro lugar para que Sofía se quede en los próximos días. Haré que mi asistente te transfiera el alquiler. Asentí. Está bien. Ya empaqué el resto de tus pertenencias del apartamento. Están guardados. El abrigo es tu cumpleaños. El resto lo puedes tirar. No olvides volver en 30 días para esta final. Me volví para dejar la libertad tan cerca que podía saborearla. Clara, espera. Su voz me detuvo. Parecía casi suplicante. Ayer, en mi casa. No fui yo quien la llamó para que me recogiera. Estaba borracho. Ella llamó por casualidad y el camarero le pasó el teléfono. Ni siquiera sabía que venía. Ni siquiera me detuve. Seguí caminando, lanzando las palabras por encima del hombro. Leo, no necesitas explicarlo. Ahora es asunto tuyo. No necesité verle la cara para saber que su expresión se había oscurecido hasta convertirse en una nube de tormenta. Los hilos que tanto solía manejar se habían cortado y se agitaba. Al día siguiente tomé un avión a ese City.
El profesor Albrecht tenía un foro académico de 5 días al que no pudo asistir y me pidió que fuera en su lugar. Fue una escapada perfecta. El foro fue intelectualmente estimulante, repleto de mentes brillantes e investigación de vanguardia. Presenté una ponencia, participé en debates y sentí que partes de mi cerebro, latentes durante tanto tiempo bajo el manto de mi matrimonio infeliz, volvían a la vida. No pensé en Leo ni una sola vez. En los momentos de tranquilidad, comprendí una profunda verdad que había olvidado. El amor no es la cumbre de la existencia humana. Es parte de ello, a veces una parte hermosa, pero hay cosas mucho más significativas por hacer. Me esperaba todo un mundo por descubrir y por fin estaba lista para conocerlo. Al día siguiente de mi regreso, renovada y con la mente despejada, fui al hospital para continuar con mi traspaso. Al salir por la entrada principal después de mi turno, lo vi. Estaba apoyado en un elegante Maybach negro con un cigarrillo colgando de sus labios. Tenía la ropa arrugada, el rostro demacrado y pálido, y una barba incipiente le cubría la mandíbula. Fue un cambio sorprendente con respecto al hombre impecablemente arreglado con el que estaba casada. Un colega, el doctor Evans, se puso a mi lado. Ese hombre lleva días esperando aquí, murmuró con preocupación en la mirada. Incluso les preguntó a los guardias de seguridad sobre tu horario. Cuando supo que no trabajabas, simplemente se quedó aquí afuera. Parece intenso. ¿Necesitas ayuda? Negué con la cabeza, el resfriado no me apretaba el estómago. No. Gracias, Ben. Puedo con ello. Justo entonces, Leo se bajó del coche y empezó a caminar hacia mí. Al acercarse pude ver el enrojecimiento de sus ojos, la señal de que había pasado noches sin dormir. El olor a tabaco y café rancio emanaba de él. Doctor Reid, dijo con desdén, con voz ronca. Es usted impresionante. Encontrar a tu próximo objetivo tan rápido. Miró a Ben con enojo. Me pregunto cómo se sentirá sabiendo que técnicamente sigues casada con un hombre con el que pasaste 10 años. Lo miré fijamente a los ojos, sin dejarme provocar. Quizás 10 años te parezcan mucho tiempo, Leo. Para mí no es más que un capítulo cerrado. Al no obtener la reacción que buscaba, titubeó, perdiendo la compostura. Clara, ¿creías que desaparecer unos días me preocuparía? ¿Me volvería loco? ¡Qué lástima! No te llamé ni una sola vez. Puedes preguntarles a tus amigos. Ni siquiera te pregunté dónde estabas. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, pregunté con la voz tan fría como el estetoscopio que llevaba al cuello. Se quedó paralizado, atrapado en su propia mentira. Tras un largo e incómodo silencio, murmuró, cambiaste las cerraduras del apartamento. No pude entrar. Se refería a mi propiedad, la que le había regalado a su amante. Asentí. Sí, esa es mi casa. Planeo venderlo. Cambié las cerraduras para que no entre gente ajena. Sus ojos se abrieron de par en par con genuina incredulidad. ¿De verdad la vas a vender? ¿De verdad vas a vender nuestra primera casa? ¿Te atreves a desprenderte de ella? ¿Por qué no estás dispuesto? Me encogí de hombros. Es inútil quedármela. La inmobiliaria traerá gente a verla en unos días. Si aún tienes alguna pertenencia, puedes recogerla. Al oír la palabra inútil, un destello de verdadero dolor cruzó su rostro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. En el pasado, esa mirada me habría destrozado. Me habría apresurado a calmarlo, a retractarme de mis palabras, a arreglarlo todo. Pero ya no. El hombre capaz de herirme tan profundamente no se hizo la víctima. Sus lágrimas, ya fueran por mí o por el fantasma de nuestro pasado, no significaban nada. Me giré para irme, pero él rápidamente se movió para bloquearme el paso. Una cosa más, dijo con un tono de triunfo desesperado en la voz. He estado mirando mi agenda. No creo que tenga tiempo de recoger el certificado de divorcio definitivo el día señalado. Tendremos que reprogramar la cita. Por primera vez mi fría compostura se quebró. Vio un destello de frustración en mis ojos y una leve sonrisa de satisfacción curvó sus labios. Había encontrado una palanca, una forma de mantener el control, de mantenerme atado a él. Leo, no bromees con esto, dije con voz cortante. Pase lo que pase, debes aparecer.
No tengo tiempo que perder contigo. No mencioné a la profesora Albrecht ni mis planes de irme del país en cuanto se formalizara el divorcio. No quería darle más argumentos. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose casi depredadora. ¿De verdad quieres tanto divorciarte de mí? ¿No es eso lo que tú también quieres?, le espeté. Así podrás estar con Sofía abiertamente. No lo negó. Simplemente se encogió de hombros, un gesto desesperantemente casual. Ya veremos cuando llegue el momento. En fin, estoy segura de mi horario. Parecía inmensamente complacida con la ira que veía latente en mi rostro. Había logrado reintroducir una variable de incertidumbre, un pequeño gancho aún clavado en mi vida. Con una última mirada de suficiencia exasperante, se dio la vuelta, se subió a su coche y se marchó. Me quedé allí parado en la acera, con el viento frío atravesándome el abrigo. La batalla, al parecer, aún no había terminado. La satisfacción de ver a Leo alejarse en coche duró poco, envenenada por su última maniobra manipuladora. No estoy segura de mi horario. Fue una táctica infantil, un intento deliberado de desestabilizar mis planes y mantenerme en suspenso. No podía recuperarme con encanto ni disculpas, así que recurría a la obstrucción. La comprensión se me asentó en el estómago como un peso muerto. El divorcio limpio y quirúrgico que había imaginado amenazaba con convertirse en una guerra de desgaste desordenada y prolongada. Fui directo al apartamento de Maya, con 2 botellas de vino tinto caro como ofrendas a la diosa de la furia justiciera. La encontré en medio de un caos de muestras de tela y bocetos de diseño, su proceso creativo era un hermoso tornado. ¿Qué hizo él? Ella explotó después de que le contara el enfrentamiento en el hospital. Maldijo una retahíla de palabras creativas y anatómicamente improbables que harían sonrojar a un marinero. Si hubiera sabido que era así, jamás le habría ayudado a elegir el anillo. Te habría mandado a correr. Serví el vino, y el intenso líquido carmesí se arremolinaba en nuestras copas como venganza líquida. ¿Quién puede predecir el futuro, Maya? Dije la frase, convirtiéndose en mi mantra. No importa cuán apasionado comience el amor, al final todo se reduce a la conciencia. Me alegro de haberlo descubierto ahora, mientras las cosas aún son manejables. Maya sonrió con suficiencia, con un brillo de inteligencia en los ojos. Un pajarito me dijo que mientras estuviste en Ciudad S esos 5 días, Leo era un fantasma. No puse un pie en la empresa. Dejé todo en manos de Mark y prácticamente monté una carpa afuera del hospital esperándote. Tomó un sorbo de vino. Si está así después de 5 días, ¿qué va a hacer cuando estés en otro país? El hombre se derrumbará. Me encogí de hombros, el gesto me pareció extraño y maravillosamente liberador. Me da igual. Ahora mismo, solo estoy concentrado en conseguir el certificado de divorcio y empezar a trabajar con la profesora Albrecht. Mi única preocupación es que Leo me deje plantado y lo retrase todo. Choqué mi copa con la suya. Todo lo demás es solo ruido. Maya levantó su copa, con una expresión de orgullo feroz. Por mi brillante amiga soltera. Me encanta. A la mañana siguiente, con la cabeza latiéndome al ritmo del corazón, recibí una llamada que parecía una señal del universo. Era el agente inmobiliario. Doctora Reed, tenemos noticias fantásticas, dijo alegremente. Encontramos comprador para el condominio. Oferta en efectivo, precio total de venta sin contingencias. Ni siquiera lo regateó. Una oleada de alivio tan potente que me mareó me invadió. Por fin, un corte limpio. Genial. Por favor, agilicen el proceso lo máximo posible. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad con propósito. Me entregué por completo al último turno en el hospital, dedicando largas horas a asegurar que mis pacientes fueran transferidos sin problemas a mis colegas. Mi renuncia ya no era un secreto, y los buenos deseos y los almuerzos de despedida eran un recordatorio constante y amable de que tenía una vida y una identidad más allá de Leo Reed. Era un médico respetado, un colega valioso, un buen amigo. Yo no era solo la esposa agraviada. Leo me llamaba de vez en cuando durante ese tiempo. Sus excusas eran triviales, patéticas. Claire, ¿dónde están mis corbatas azules? Las de esa tienda de Milán. O no encuentro la copia firmada de mi primer contrato comercial.
Creía que estaba en mi estudio. Al principio respondí con instrucciones monosilábicas. Segundo cajón. Fondo del archivador. Al cabo de un tiempo, la audacia de su presunción de que yo seguía al mando de su vida doméstica me pareció tan absurda que dejé de responderle. De no ser por la inminente fecha de divorcio, habría bloqueado su número por completo. Una semana después llegó el intermediario. Salía del hospital después de un día particularmente largo cuando vi a Mark apoyado en su coche esperándome. Parecía incómodo cambiando el peso de un pie a otro. Clara. Empezó a levantar las manos en un gesto apaciguador. Vengo en son de paz. ¿Qué quieres, Mark?, pregunté sin detenerme hacia mi coche. Empezó a caminar a mi lado. Es Leo. No está bien. Despidió a Sofía, ¿sabes? La echó la semana pasada. Y últimamente solo bebe. Mucho. Anoche se peleó en un bar. Hicieron falta 3 tipos para quitárselo de encima a un pobre desgraciado. Abrí la puerta del coche con expresión impasible. Si está herido, debería ir al hospital. Decírmelo es inútil. Ya no soy su esposa, y mucho menos su médico. Sabía lo que hacía Mark. Era el teniente leal, enviado para evaluar las defensas del enemigo, para ver si había una grieta en mi armadura por la que pudiera colarse una súplica de compasión bien fundada. Pero mi armadura se forjó en el fuego de la traición y era impecable. Clara, vamos, suplicó bajando la voz. Es mi hermano y nunca lo había visto así. Está destrozado. Sabe que se equivocó. Totalmente. Me detuve y me giré para mirarlo a los ojos. La verdad, Mark, es que nunca se trató de Sofía. Sí, es una desgracia y merece todo el desprecio. Pero el verdadero culpable era el propio Leo. Sin Sofía habría existido Olivia o Chloe. Un hombre que engaña no lo hace por el atractivo de una mujer. Lo hace por un defecto fundamental en su propio carácter. Una vez que prueba la infidelidad y el secreto que conlleva, es un veneno al que recurre una y otra vez. Abro la puerta del coche y no me interesa convertirme en la mujer amargada y resentida que se pasa la vida vigilando la fidelidad de su marido. El guardia de un matrimonio roto. Mark guardó silencio, sus argumentos le fallaron ante mi lógica fría y clara. Simplemente asintió con una mirada de respeto a regañadientes en los ojos. El titiritero había perdido a su público. El día antes de formalizar el divorcio, una sensación de calma trascendental me invadió. Estaba en mi nuevo apartamento sobrio pero tranquilo, haciendo las maletas con cuidado para Londres. Mi vida se condensaba en 2 maletas facturadas y una de mano. Fue un ejercicio liberador de minimalismo. Dudaba sobre un suéter grueso de invierno cuando sonó el timbre, rompiendo el silencio. Un presentimiento me recorrió la espalda. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Leo estaba allí, pero irreconocible. No era la figura patética y resacosa del hospital ni el manipulador presumido de la acera. Era furia pura y sin diluir. Sus ojos estaban negros de rabia, su cuerpo tenso con una energía amenazante que parecía vibrar a través de la puerta. La abrí con mi postura erguida y lista para la pelea. No esperó una invitación. Me acercó un teléfono a la cara, con los dedos apuñalando la pantalla. En él había una foto de su padre, el señor Reid, pálido e inconsciente en una cama de hospital, rodeado de monitores. ¿Tú hiciste esto? La voz de Leo era un gruñido bajo y peligroso. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, rugió y el sonido resonó en el pasillo. ¿Le enviaste esas fotos de Sofía y yo a mi padre? Si no le hubieras contado mi aventura, le habría dado un infarto en casa. Si Sofía no lo hubiera encontrado a tiempo, las consecuencias habrían sido fatales. Podría haber muerto Clara. La acusación fue tan monstruosa, tan completamente ajena a la realidad, que por un momento me quedé sin palabras. Si en mis momentos más oscuros y furiosos, había considerado contárselo al señor Reid, un hombre amable y de principios que siempre me había tratado como a una hija. Pero lo descarté de inmediato. Tenía una afección cardíaca preexistente. Yo era cardiólogo. La idea de provocar deliberadamente un infarto en alguien,
y mucho menos en un hombre al que apreciaba, era un anatema para mí, para mi juramento hipocrático. Mi rostro se endureció, y toda compasión por su sufrimiento se evaporó. Leo, si has perdido el juicio, deberías ir a un neurólogo. Soy cardiólogo. ¿De verdad crees que alguna vez bromearía sobre la vida de un paciente? Y mucho menos orquestaría algo que pudiera acabar con ella. Antes de que pudiera terminar, su puño se estrelló contra la pared junto a mi cabeza. La pared de yeso se agrietó con un crujido espantoso. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una mezcla tóxica de dolor y rabia. Clara, me has decepcionado muchísimo esta vez. No puedo creer que hayas caído tan bajo. ¿No era el divorcio lo que querías? Bien. Te lo concedo. Estaré allí mañana. Mientras lo veía alejarse furioso con los hombros agitados, me abandonaron las ganas de explicarme, de defenderme. Ya me había juzgado y me había condenado mentalmente. Necesitaba un villano, alguien a quien culpar por las consecuencias de sus actos, y yo era el blanco más fácil. Quizás era mejor así. Su ira moralista le garantizaría presentarse en la oficina de asuntos civiles, aunque solo fuera para tener la última palabra. Al día siguiente, al salir del estéril edificio gubernamental con los papeles finales del divorcio en la mano, sentí que se me quitaba un peso del pecho. Se había acabado. El vínculo legal se había roto. El alivio fue una cálida sensación palpable que me inundó las venas. Leo caminaba a mi lado con el ceño fruncido y el rostro convertido en una nube oscura de conflicto sin resolver. Abrió la boca para hablar, pero sonó su teléfono, el tono estridente rompió el silencio de la plaza. Lo buscó a tientas y la voz frenética y metálica de Sofía se derramó en el aire. Leo, soy tu papá. Los médicos necesitan hablar contigo, es urgente. Colgó volviéndose hacia mí con una mirada de torturada complejidad. Clara, piénsalo bien. Te hablaré de nosotros luego. Seguía hablando de un nosotros. Incluso con el certificado de divorcio, un papel en la mano. La negación fue impresionante. Lo vi correr hacia su coche, un hombre que corría junto a la cama de su padre, aún aferrado al fantasma de un matrimonio que había destruido. Mientras su coche se alejaba chirriando de la acera, susurré suavemente al espacio vacío que había dejado atrás, adiós para siempre, Leo. Esa tarde terminé de empacar. Tenía un billete de ida a Londres para la noche siguiente. Estaba cortando el último cordón. Mientras cerraba la cremallera de la última maleta, mi teléfono vibró. Era la profesora Albrecht. Clara, querida, un pequeño cambio de planes. Hay una importante cumbre internacional de cardiología en Berlín dentro de 3 días. Tengo previsto dar una conferencia magistral, pero ha surgido una emergencia familiar. Necesito que vayas en mi lugar. Ya tengo todo el material preparado. ¿Puedes irte mañana? Fue una exigencia, no una petición. Y fue perfecto. Por supuesto, profesor. Tomaré el primer vuelo que salga. Pasé la siguiente hora cambiando frenéticamente mis billetes y alojamiento. En lugar de Londres, iba a Berlín. En lugar de instalarme en un laboratorio, representaría a mi nuevo mentor en un escenario mundial. El simbolismo no se me escapó. No me estaba retirando. Estaba avanzando en un nuevo frente. El vuelo a Alemania fue largo, pero lo dediqué a revisar la presentación de la profesora Albrecht y las últimas investigaciones. Mi mente rebosaba de pasión intelectual. Al aterrizar en el aeropuerto de Tegel, lo primero que hice fue buscar una tienda de móviles. Compré una nueva tarjeta SIM alemana. La inserté en mi teléfono y con unos toques decididos desactivé mi antiguo número. Envié el nuevo número solo a mis padres, Maya y la profesora Albrecht. Me estaba borrando del mundo de Leo. La cumbre fue un torbellino. Pronuncié el discurso de la profesora Albrecht ante un auditorio abarrotado, con voz firme y segura. Conecté con figuras destacadas de mi campo, debatí investigaciones y colaboré en ideas. Era la doctora Clara Reed, una estrella emergente en cardiología, y esa identidad me encajaba mejor que la de la señora Reed. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Fueron años de trabajo intenso y gratificante. Nuestro equipo de investigación logró avances significativos,
y yo encontré una profunda y duradera satisfacción en la búsqueda del conocimiento, en el bien tangible que nuestro trabajo podía aportar. Compré un pequeño y soleado piso con vistas a un parque en Londres y construí mi vida allí. Era una vida tranquila, pero era completamente mía. Nos preparábamos para regresar a China para una conferencia colaborativa donde presentaríamos nuestros últimos hallazgos cuando llamé a Maya para nuestra charla semanal. Tras contarle los planes de viaje, su tono cambió. Hay algo que nunca te dije, confesó con voz vacilante. Unos 6 meses después de que te fueras, Leo vino a buscarme. Sentí una punzada de curiosidad, no más intensa que si hubiera mencionado a algún famoso. Ah. Y. Ese cabrón, espetó. Para saber dónde estabas, se presentó en mi oficina. Armó un escándalo. Y luego se arrodilló. Justo en medio del vestíbulo. Me asusté tanto que llamé a seguridad y mandé que lo sacaran. Arqueé ligeramente la ceja. ¿De verdad estaba tan trastornado? Escuchar sobre él ahora era como oír chismes sobre un extraño de una vida pasada. No había ira ni tristeza, solo un vago interés antropológico. Maya resopló. ¿Desquiciado? Sí. ¿Arrepentido? Oh, profundamente. ¿Pero por qué no lo pensó antes? Ese tramposo. Hizo una pausa. Ya basta de él. Me sorprende que nunca, ya sabes, hayas vuelto a meterte en el mundo de las citas durante todo este tiempo. Pensé que seguro algún apuesto médico británico ya te habría conquistado. Me reí, un sonido natural y genuino. ¿No es la mejor manera de olvidar a alguien pasar página con alguien nuevo? Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, insistió. Mi sonrisa se suavizó. Porque olvidar no depende de los demás, Maya. Depende de ti misma. Leo me enseñó la lección más profunda de todas. La sinceridad de un hombre es lo menos confiable del mundo. Nadie más puede salvarte ni curar tus heridas. Tuve que recuperar el terreno perdido. Si usas a otra persona como distracción, como herramienta para olvidar, es profundamente injusto para ella. Fusionándola. Y ya no me dejaba usar. Sabía con absoluta certeza que volvería a ver a Leo en la conferencia de China. No tenía intención de evitarlo. Ya no era la mujer que él había destrozado. Yo era la que se había alejado y había construido una vida de fortaleza sin él. Él ya no tenía el poder de asediarla. El zumbido del Airbus A330 era una canción de cuna familiar. 2 años. Parecía una eternidad en un abrir y cerrar de ojos. Fuera de mi ventana, el mundo era un manto de nubes, una pizarra en blanco. El profesor Albrecht dormitaba en el asiento a mi lado. Una pila de trabajos de investigación se deslizaba precariamente de su regazo. Nuestro equipo, una mezcla de veteranos curtidos y posdoctorados entusiastas, charlaba en voz baja unas filas atrás. Su entusiasmo por regresar a China para esta conferencia era palpable. Sentí una anticipación similar, pero más silenciosa, más firme. No se trataba de regresar. Se trataba de avanzar, bajo mis propios términos, hacia un lugar que ya no ejercía ningún poder sobre mí. Las palabras de Maya de nuestra última llamada resonaron débilmente. Se arrodilló en el vestíbulo. La imagen era dramática, patética. Una parte de mí, la antigua yo que lo había amado, pudo haber sentido una punzada. La mujer que era ahora no sentía más que una pena distante. Su arrepentimiento era una carga que debía llevar él mismo. No tenía nada que ver conmigo. La conferencia en Shanghái fue un evento grandioso y extenso. El lugar era una maravilla moderna de cristal y acero, rebosante de miles de las mentes médicas más brillantes del mundo. Ya no era solo un asistente. Era un presentador, un colaborador, un nombre reconocido. El primer día presenté los hallazgos de nuestro equipo ante un auditorio abarrotado. Las cálidas luces me iluminaban el rostro y mi voz resonaba con la confianza que emanaba de mi profundo conocimiento del tema. Los aplausos fueron sinceros y respetuosos. Este era mi mundo ahora. Esa noche se celebró el cóctel inaugural. El aire estaba cargado con el tintineo de las copas, el murmullo de los intercambios intelectuales y el aroma a perfume caro. Estaba enfrascado en una conversación con un reconocido cirujano de Johns Hopkins cuando lo sentí.
Un cosquilleo en la nuca, la inquietante sensación de ser observado. Me giré lentamente con la copa de champán en la mano. Y allí estaba, Leo. Estaba de pie junto a un imponente helecho en maceta, parcialmente oculto pero inconfundible. Parecía mayor. Su encanto juvenil se había desvanecido tras lo que solo podía suponer que fueron 2 años difíciles. Estaba más delgado, el traje le quedaba un poco más suelto. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Estaban inyectados en sangre, ardían con una intensidad casi aterradora, fijos solo en mí. Parecía estar a punto de estallar, o quizás ya lo había hecho. Me volví hacia el cirujano y terminé nuestra conversación con una sonrisa educada antes de disculparme. Mi plan era sencillo. Una retirada estratégica al baño de mujeres, unos momentos para recomponerme y luego una salida silenciosa. No quería montar una escena. Pero él fue más rápido. Mientras me dirigía a la puerta que daba a los jardines para respirar, su mano se cerró alrededor de mi muñeca. Su agarre era firme, desesperado. Clara. Me quedé paralizada. Suéltame, Leo. En cambio me agarró con más fuerza y me jaló, no bruscamente pero con insistencia, a través de las puertas de cristal hacia el jardín aislado, iluminado por faroles. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, reemplazados por el canto de los grillos y el zumbido distante de la ciudad. Una vez que nos ocultamos, me abrazó y me estrechó contra su pecho. Su cuerpo temblaba. Lo siento, dijo con voz ahogada, las palabras amortiguadas por mi pelo. Lo siento mucho, Clara. Lo siento. Me quedé rígida entre sus brazos, con los brazos pegados a los costados. Su aroma, su colonia, algo único de Leo, despertó en mí un recuerdo tan intenso que me mareó. Pero era solo un recuerdo, un fantasma. La realidad era la sensación de sus manos desesperadas, el sonido de su respiración entrecortada. No parecía un reencuentro sino una violación. Lo empujé con fuerza. Se tambaleó con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sin decir palabra, le arrojé el contenido de mi copa de champán a la cara. El líquido pálido goteó de su cabello y de su nariz sobre su costoso traje. Se quedó allí, aturdido y empapado. ¿Estás sobrio ya?, pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Si no, con gusto llamaré a seguridad para que te saquen. Seguro que les interesaría mucho saber por qué acosas a un conferenciante. Se limpió el champán de las mejillas con mano temblorosa. Su mirada se había aclarado, la intensidad frenética había sido reemplazada por algo más. Una profunda y desgarradora desolación. Lo sé, susurró con voz áspera. Lo sé todo, Clara. El mensaje que te envió Sofía. ¿Qué pasó realmente con mi papá? La eché de la ciudad. Se fue. Nunca más nos molestará. Dio un paso al frente con las manos suplicantes. Jen, me equivoqué en todo. Y lo lamento. Lo lamento profundamente. Me reí entonces, un sonido frío y agudo que flotó en el aire nocturno. Nada de eso importa ya, Leo. ¿Sabes por qué? Porque ya no te quiero. Nada de eso importa. Lágrimas reales y descontroladas comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con el champán. Clara, vuelve conmigo. Por favor. Nunca he dejado de amarte. Ni un solo instante en todos estos años. Mi mirada era tan fría como el vaso en mi mano. No lo olvides. Ya estamos divorciados. No. No es así, gritó con la voz entrecortada. En realidad, nunca quise divorciarme de ti. Solo quería asustarte para que vieras lo que estabas perdiendo. En mi corazón, siempre serás mi esposa. Con manos temblorosas y frenéticas, se ajustó el cuello de la camisa, sacando una cadena de plata. Colgando de ella, reflejando la luz de la linterna, estaba el anillo de bodas que había dejado en la mesa del comedor hacía 2 años. Solo entonces mi mirada se posó en su mano izquierda. Aún llevaba su propio anillo en el dedo. Verlo, ese santuario patético y sentimental, no me conmovió. Me disgustó. Fue el máximo acto de egoísmo, aferrarse al símbolo mientras destruía la esencia. Leo, dije con voz firme y terminante. Terminamos hace 2 años.
Deja de aferrarte a mí. No hagas que te desprecie aún más de lo que ya te desprecio. Mi rechazo no pareció surtir efecto. Al contrario, alimentó en él una determinación desesperada. En cuanto supo que me alojaba en el hotel de la conferencia, se convirtió en una presencia indeseable. Apareció en el vestíbulo por la mañana, merodeó cerca de las salas de conferencias e intentó interceptarme durante las pausas del almuerzo. Te convencí una vez en la universidad, declaró una tarde, bloqueándome el paso al ascensor. Puedo hacerlo de nuevo, Clara. Esta vez no te soltaré. Estaba más allá de la exasperación. Estaba entrando en el reino de la furia pura. ¿De verdad crees que sería tan tonto como para caer 2 veces en la misma trampa? Repliqué en voz baja y venenosa. La primera vez puedo achacarla a la ingenuidad. La segunda sería pura estupidez. Por muy duras que fueran mis palabras, se negaba a ceder. Era un poseso, un fantasma que se negaba a ser exorcizado. Al final, no tuve más remedio que tratarlo como invisible, un mueble, una persistente mota de polvo en mi lente. Me concentré en mi trabajo, en los colegas que me respetaban, en el futuro tan brillante que hacía que el pasado pareciera una habitación mal iluminada. Solo estuve en China unas semanas y cada día estaba lleno de propósito. Él era solo una molestia, una mosca zumbadora a la que tenía que ignorar. Unos días después el profesor Albrecht tenía programada una cirugía cardíaca poco común y muy compleja en un paciente de alto perfil. La familia lo había solicitado expresamente con años de antelación. Dada la delicadeza del caso, me pidió su ayuda. La cirugía fue un maratón. 7 horas de concentración intensa e ininterrumpida en la fría y brillante esterilidad del quirófano. Todos los sentidos estaban agudizados, cada movimiento preciso y deliberado. Fue una batalla de vida o muerte y fue un honor para mí formar parte de ella. Cuando se colocó el último punto y se estabilizó al paciente, una oleada de agotamiento y triunfo colectivo invadió al equipo. Fue un éxito. Mientras la profesora Albrecht se acercaba para hablar con la familia ansiosa reunida en la sala de espera privada, se desató un alboroto al final del pasillo. Gritos, el sonido de pies corriendo. Los rumores se extendieron como la pólvora entre el personal. Un familiar descontento de otro paciente insatisfecho con la atención recibida, irrumpió en el piso armado con un cuchillo, con la intención de vengarse. Éramos un grupo de médicos exhaustos, con nuestros uniformes quirúrgicos de pie, indefensos en el pasillo. Vi entonces al hombre con el rostro desencajado por la rabia y un largo cuchillo de cocina brillando en su mano. Se dirigía directo a la espalda de la profesora Albrecht. El tiempo parecía ralentizarse. Mi cuerpo se movía por instinto, años de entrenamiento de defensa personal surtiendo efecto. Empujé al profesor a un lado, interponiéndome entre él y el atacante. Preparé los pies para lanzarle una patada letal en la rodilla. Pero antes de que pudiera moverme, un par de brazos me rodearon por detrás, sujetándome con fuerza. Era Leo. Luché, pero era sorprendentemente fuerte, su agarre me inmovilizaba. «Suéltame», gruñí. Y al instante siguiente el mundo explotó en un estallido de dolor abrasador. El cuchillo se clavó profundamente en la espalda de quien me sujetaba. «En Leo». Un grito gutural escapó de su garganta. Su agarre se aflojó y ambos caímos al suelo mientras los guardias de seguridad rodeaban al atacante, inmovilizándolo. El caos era ensordecedor, pero solo podía ver la mancha oscura que se extendía rápidamente en la espalda de la bata de Leo. El hospital le había proporcionado un uniforme, ya que me estaba esperando. «Clara», jadeó con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. Al mediodía siguiente estaba sentado a su lado en la habitación privada del hospital. El bisturí había pasado por alto sus órganos principales por milagro. Pero la herida era profunda, la recuperación sería larga y dolorosa. Estaba tumbado boca abajo con el rostro pálido y marcado por el sufrimiento. Cuando sus ojos se abrieron de golpe y me encontraron, intentó esbozar una sonrisa tranquilizadora. «Clara, no te preocupes. Estoy bien». No estaba preocupado. Estaba furioso. Me incliné hacia adelante con la voz baja y furiosa. «Leo, ¿eres un completo idiota?». Parpadeó atónito. «Si no fuera por ti», dije furioso, «podría haber desarmado a ese hombre fácilmente».
¿Tienes idea de qué he estado haciendo los últimos 2 años en el extranjero? Además de mi investigación, me entrené en Krav Maga. Primero por estar en forma, luego porque una mujer que vive sola en una ciudad extranjera necesita saber cómo protegerse. Ese hombre era inexperto, torpe. Lo tenía. Lo habría sometido en segundos si no hubieras interferido y te hubieras convertido en un escudo humano. Mis palabras no lo consolaron. Se hundieron en él como piedras, su rostro se desmoronó en una expresión de profunda desolación. Solo me preocupaba que te lastimaras, balbuceó. Tu preocupación era innecesaria. Le respondí con un tono cortante y profesional. Y no pienses ni por un segundo que puedes usar esta herida como un gesto romántico para pedir otra oportunidad. No cambia nada. Desde el momento en que le dijiste a tu amigo que te repugnaba la idea de que mis manos tocaran sangre, no hubo vuelta atrás. ¿Entiendes? No hay vuelta atrás. Sus labios temblaban. La autocompasión que vi crecer en sus ojos solo endureció mi determinación. Así que, dijo con voz apenas audible. Si te dijera que nunca me acosté con Sofía, no me creerías, ¿verdad? Luego soltó una risa amarga y entrecortada. No lo hice. Esa noche en el hotel, me detuve. En el último segundo pensé en ti y no pude seguir adelante. Ridículo, ¿verdad? En aquel entonces no te lo expliqué porque estaba de mal humor. Solo quería que bajaras la cabeza para decirme algo dulce una sola vez. Pero nunca lo hiciste. Rebuscó en el cajón de su mesita de noche y sacó una llave, sosteniéndola en alto. Era la llave de nuestro viejo condominio. La casa que vendiste hace 2 años. La compré de vuelta. No soportaba la idea de que alguien más viviera allí. He estado viviendo allí desde entonces, rodeada de todas nuestras cosas. Estando allí, sentí que nunca te habías ido. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, su interpretación del héroe romántico torturado estaba casi terminada. Lo miré al hombre que había destrozado mi confianza y ahora intentaba reconstruirla con grandes gestos y recuerdos patéticos. Y no sentí nada más que un vacío inmenso y resonante. Leo, dije con voz tranquila y completamente desprovista de calidez. Eres realmente ridículo. ¿Crees que la infidelidad es solo física? ¿Es eso lo que te dices para dormir por las noches? Te vi abrazarla. Te vi besarla con mis propios ojos frente a su madre moribunda. ¿Dices que pensaste en mí en el último momento? No me siento conmovida. Me siento asqueado. Me levanté para irme. Esta vez no había monitores que vigilar, ni ningún deber profesional que cumplir. Se aferró a mi manga con la voz quebrada. Clara, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad para nosotros? Ninguna posibilidad. Me quité la mano del brazo como si fuera una enfermedad. Leo, le dije mis últimas palabras con la frialdad y la dureza del bisturí que manejaba con tanta destreza. Separémonos con un poco de dignidad. No hagas que me arrepienta de haberte amado. Me di la vuelta y salí de la habitación de su vida, por lo que sabía que sería la última vez. No miré atrás. Pero lo oí. Detrás de mí, a través de la puerta que se cerraba, llegó el sonido crudo, feo e incontrolable de un hombre que finalmente había comprendido que algunas cosas rotas no tienen arreglo, y que algunas personas perdidas nunca regresan. El sonido de la puerta del hospital al cerrarse tras mí fue más definitivo que el mazo de un juez. Era el sonido del techo de una tumba. Los sollozos desgarradores que me seguían por el pasillo no eran asunto mío. Eran los sonidos de un hombre que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones, y no me sentía obligado a presenciar su dolor. El mío lo había soportado en silencio hacía 2 años. La suya fue una actuación para una sala vacía. En los días siguientes nunca volví a su habitación de hospital. Mi conciencia estaba tranquila. Contaba con un equipo de los mejores cirujanos, enfermeras disponibles las 24 horas y, sin duda, un montón de amigos y familiares. No necesitaba mis cuidados. Quería mi absolución, y eso era lo único que jamás le daría. Volví a concentrarme en mi objetivo. La profesora Albrecht, horrorizada por el incidente pero inmensamente orgullosa de mi serenidad, finalizó nuestros planes de viaje. Regresaríamos a Londres en una semana.
La conferencia terminó. Nuestra colaboración en Shanghái fue un éxito rotundo. Es hora de volver a casa. Mi hogar. La palabra tenía un nuevo significado ahora. No era un lugar, en realidad. Era el espacio que me había forjado en el mundo. Un espacio definido por mi trabajo, mi integridad y mi paz. Londres era donde se encontraba ese espacio y ansiaba regresar. El vuelo de regreso contrastaba con el que me había traído a Shanghái. Entonces había un leve zumbido de ansiedad, como si estuviera preparado para una batalla. Ahora solo había un agotamiento sereno. La profesora Albrecht, sentada a mi lado, ya estaba enfrascada en una conversación con un investigador junior sobre los conjuntos de datos que habíamos recopilado. El murmullo constante del debate científico era la banda sonora de mi vida y me resultaba profundamente reconfortante. Algunos de los colegas más jóvenes, sentados detrás de nosotros, bromeaban, con la voz alegre por la misión cumplida. Lo juro, el estrés de este proyecto me ha costado una década de calvicie. Uno de ellos, un joven brillante llamado David, gimió dramáticamente. Tonterías, intervino el profesor Albrecht, girándose con una expresión severa que no podía ocultar su cariño. La precisión y la concentración son lo importante. La vanidad es una distracción. Mira al doctor Reed. Mantiene una concentración impecable bajo una enorme presión. Y su cabello está impecable. Me reí en voz baja a un sonido genuino y natural que me hizo sentir bien. Todos me miraron y David sonrió. El doctor Reed es un profesor excepcional. No todos podemos operar a ese nivel. Negué con la cabeza sin dejar de sonreír. No se trata de ser sobrehumano. Se trata de saber que merece tu energía y que no. Mi mirada volvió a la ventana, al infinito horizonte azul. El camino por delante era largo, pero era mío. Las ataduras del pasado se habían derretido, el metal se había reforjado en algo más fuerte, algo que ya no me confinaba, sino que me impulsaba hacia adelante. La primera semana de vuelta en Londres fue un torbellino de reaclimatación. Mi pequeño piso con vistas al parque me recibió con una familiaridad serena, más reconfortante que cualquier gran casa. Desempaqué, llené la nevera y volví al ritmo del laboratorio. El trabajo era exigente e absorbente en el mejor sentido de la palabra. No dejaba lugar a fantasmas. Una tarde lluviosa de martes, mientras revisaba los resultados de un ecocardiograma en mi escritorio, sonó mi teléfono personal. Era Maya en una videollamada. Su rostro llenó la pantalla, brillante y lleno de noticias. ¿Has vuelto? Cuéntamelo todo. Y no te atrevas a omitir la parte en la que aparentemente te convertiste en héroe de acción. Puse los ojos en blanco pero sonreía. No fue nada de eso. Fue una situación caótica que todos, salvo seguridad, manejaron mal. Aún así, insistió con los ojos brillantes. Él tomó un cuchillo por ti. Eso es cosa de películas, Clara. No puedes decirme que no sentiste algo. Dejé el bolígrafo y le presté toda mi atención. Sentí rabia, Maya. Rabia pura y sin adulterar. Se entrometió en una situación que yo tenía bajo control. Su heroísmo fue solo otra forma de control. Otra forma de meterse en mi narrativa y forzarme una deuda que nunca pedí. Fue el último acto patético de su autocompasión. Maya guardó silencio un momento, asimilando la situación. Bueno, dicho así, suena asqueroso. Era asqueroso, lo confirmé. Era manipulador. Y no cambió nada. Bueno, dijo, cambiando de tema. Ya que hablamos del asqueroso exmarido, tengo noticias. No iba a decírtelo, pero creo que ya eres lo suficientemente fuerte como para oírlo. Sentí una punzada de curiosidad. ¿Qué es? Se trata del piso. El que él compró de vuelta. Esperé con expresión neutral. Lo vendió, dijo ella, observando mi rostro esperando mi reacción. El mes pasado. Al parecer, ya no soportaba vivir allí. Dijo que los recuerdos lo atormentaban. Una pequeña sonrisa cínica se dibujó en mis labios. Claro que sí. Construyó un santuario, se dio cuenta de que nadie venía a rezar y luego vendió la capilla. Nunca se trató de la casa, Maya.
Se trataba de su propia culpa. Necesitaba el espacio físico para expresar su dolor. Cuando la actuación no logró recuperar al público, el escenario se volvió inútil. Maya dejó escapar un silbido bajo. Eres terriblemente perspicaz, ¿lo sabías? Lo has diseccionado por completo. No es intuición, dije en voz baja, mirando por la ventana el parque empapado por la lluvia. Es supervivencia. Tenía que comprender el mecanismo de mi propio dolor para desmantelarlo. Comprenderlo fue un subproducto. Hablamos un rato más y la conversación finalmente derivó hacia sus últimos proyectos de diseño y mis próximas propuestas de investigación. Al colgar, sentí una sensación de cierre tan profunda que era casi espiritual. La venta del condominio fue como la última página de un libro larguísimo y mal escrito. La historia había terminado. Los meses se convirtieron en un año y luego en otro. La vida en Londres se convirtió en una experiencia enriquecedora y gratificante. Me ascendieron a investigador principal en un proyecto pionero que exploraba técnicas quirúrgicas no invasivas. Publiqué artículos, di conferencias y disfruté enormemente asesorando a los médicos más jóvenes de nuestro laboratorio. Mi vida era un tapiz tejido con hilos de búsqueda intelectual, amistad y una paz duramente ganada. Una noche cenaba con el profesor Albrecht y su esposa en su acogedora casa de Hampstead. Mientras tomábamos una copa de vino, me puso una gruesa carpeta delante. La Junta ha aprobado la siguiente fase, dijo con los ojos brillantes de emoción. Los ensayos clínicos, y quieren que los líderes, Claire. Implicaría muchos viajes a Asia, Singapur, Tokio y Shanghái para supervisar los centros asociados. Es una enorme responsabilidad. Abrí la carpeta. Era una propuesta detallada, con presupuestos y plazos. Mi nombre apareció en primera plana como investigador principal. Fue la culminación de años de trabajo. Era todo por lo que había trabajado. Shanghái. El nombre ya no me intimidaba. Era solo una ciudad, un lugar en el mapa donde había que realizar un trabajo importante. Me siento honrado, profesor, dije con voz firme. Estaría orgulloso de dirigirlo. Él sonrió radiante. Sabía que dirías que sí. Nunca te has asustado de los desafíos. Al salir de su casa esa noche con el fresco aire inglés en la cara, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. La mujer desconsolada que huyó en avión hace 2 años era ahora una desconocida para mí. Había sido un nervio sensible, todo dolor y reacción. Yo era algo completamente distinto. Fui el arquitecto de mi propia vida. El pasado no era una cadena, sino un cimiento. El amor que sentía por Leo, antaño el pilar central de mi existencia, era ahora solo una piedra en esos cimientos, una piedra que se había quebrado bajo la presión, pero cuyos restos aún formaban parte del todo, dotando a la nueva estructura de profundidad y estabilidad. No lo odiaba. No lo amaba. Le estaba agradecido. Su traición fue el catalizador de mi renacimiento. Me obligó a encontrar una fuerza que desconocía poseer, a construir una vida que fuese completamente mi propia creación. Una vez elegí el amor con todo mi corazón, y cuando ese amor resultó ser falso, me elegí a mí misma. Allí bajo el vasto cielo estrellado de Londres, me di cuenta de que ambas opciones habían sido correctas. Ambas habían sido ciertas. Y ahora estaba tomando una tercera decisión. Estaba eligiendo mi futuro, un futuro que construía con mis propias manos, mi propia mente, mi propio espíritu inquebrantable. Hacía tiempo que había soltado el ancla. Mi barco ya no estaba anclado en las turbulentas aguas del pasado. Navegaba hacia adelante, capitán de mi propia alma, y el horizonte brillaba con el amanecer. El ensayo clínico era un gigante, una bestia multifacética de logística, datos y delicada diplomacia internacional. Liderarlo fue el reto más exigente y emocionante de mi carrera. La fe de la junta directiva en mí era un peso que llevaba no como una carga, sino como un privilegio. Mi pasado, con todas sus penas íntimas, había quedado relegado a un segundo plano, como una fotografía descolorida en el álbum de mi vida. El presente era una realidad vibrante y de alta definición de conferencias telefónicas, artículos de investigación y la silenciosa emoción del descubrimiento científico. El viaje comenzó. Singapur fue el primero, una ciudad-estado brillante y eficiente donde nuestro hospital asociado era un modelo de tecnología de vanguardia.
El trabajo era intenso, las jornadas largas, pero el respeto que me inspiraban mis compañeros era absoluto. Yo era el Dr. Reid, el líder del ensayo, y mi autoridad era incuestionable. No había rastro de una vida pasada, ningún fantasma acechando en los pasillos. Tokio era el siguiente destino, una ciudad de contrastes fascinantes, donde la tranquilidad ancestral coexistía con la hipermodernidad. La colaboración con el equipo japonés fue una lección de precisión y meticulosidad. Aprendí tanto como dirigí, y mi mente se expandió con nuevas metodologías y perspectivas. En la tranquilidad de mi habitación de hotel, contemplando el horizonte de Shinjuku bañado de neón, sentí una profunda sensación de pertenencia a esta comunidad global de sanadores e innovadores. Mi mundo era vasto y seguía creciendo. Y luego, la última etapa a Shanghái. El horizonte de la ciudad era tan imponente como lo recordaba, un bosque de ambición que perforaba el cielo contaminado. Pero esta vez, al alejarme del aeropuerto de Pudong, no sentí ninguna inquietud, ningún atisbo de viejas heridas. No era la mujer desconsolada que huía de la traición de su marido, ni la profesional conflictuada que se enfrentaba a un torturador. Era una líder de proyecto que llegaba para supervisar una fase crítica de un ensayo global. Shanghái era una coordenada, un destino de negocios. Nada más. Mi equipo y yo nos alojamos en otro hotel, una elegante cadena internacional en Pudong, lejos de la sede de la conferencia anterior y sus dolorosos recuerdos. Los 2 primeros días fueron un torbellino de reuniones en el vanguardista Instituto Cardíaco. Los investigadores chinos fueron brillantes, motivados y firmemente comprometidos con el éxito del ensayo. Hablábamos el lenguaje universal de los datos, nuestro propósito compartido superó cualquier barrera cultural o personal. La tercera noche, tras una sesión particularmente productiva pero agotadora, mis homólogos chinos insistieron en ofrecer una cena en un reconocido restaurante con vistas al río Huangpu. Fue un gesto de respeto y compañerismo. Acepté que era parte del trabajo. El restaurante era opulento, todo lacado oscuro y pan de oro, con ventanas panorámicas que enmarcaban el deslumbrante espectáculo de luces del Bund. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, el lugar de honor, respondiendo preguntas sobre las implicaciones a largo plazo del ensayo. Estaba en mi salsa hablando de presiones sistólicas y análisis de biomarcadores, cuando una risa familiar interrumpió el parloteo ambiental de la sala. Mi columna se tensó por un instante. Una reacción primaria e involuntaria. Luego la calma se apoderó de mí. No necesité girarme para saber que era él. Continué mi frase sin que me temblara la voz, terminando mi argumento sobre la terapia anticoagulante posoperatoria antes de girar la cabeza lenta y deliberadamente. 3 mesas más allá, compartiendo mesa con un grupo de empresarios, estaba Leo. Parecía triunfador. El hombre demacrado y desesperado del jardín del hospital había desaparecido. Estaba bronceado, vestía un traje a medida que denotaba riqueza renovada, su risa era demasiado fuerte, sus gestos demasiado amplios. Estaba interpretando el papel del magnate tecnológico triunfante que había vuelto a la cima. Aún no me había visto. Me volví hacia mis colegas con una leve sonrisa en los labios. Como decía, la clave es monitorear la agregación plaquetaria durante las primeras 24 horas. Sentí su mirada antes de verla. Una sensación lenta y hormigueante en un lado de mi cara. Continué mi conversación tomando un sorbo de té de jazmín, completamente imperturbable. Con el rabillo del ojo lo vi paralizado, con el vaso a medio camino de la boca. La sonrisa en su rostro se transformó en un rictus de sorpresa. El hombre con el que hablaba siguió su mirada, observando con curiosidad nuestra mesa. Lo ignoré. Durante 10 minutos completos me sumergí en la discusión, riéndome del chiste de un colega que hacía preguntas perspicaces. Yo era una fortaleza y su mirada era una piedra contra mis muros. Entonces sentí una presencia junto a mi hombro. Clara. Terminé la frase y me giré lentamente para mirarlo. Leo, dije con un tono tan neutral como si saludara a un camarero. Parecía desconcertado por mi serenidad. Sus ojos escrutaron mi rostro buscando desesperadamente una grieta, un destello de dolor, ira, nostalgia, cualquier cosa. No encontró nada. Mi mirada era firme e impenetrable como una piedra pulida. Yo. Pensé que eras tú, balbuceó con la confianza flaqueando. ¿Qué haces en Shanghái? Trabajando, dije simplemente.
No hice ademán de presentarlo a mis colegas, ni intenté continuar la conversación. El silencio se prolongó, volviéndose incómodo para él. Uno de mis colegas chinos de mayor antigüedad, el Dr. Zhang, percibiendo la tensión, preguntó cortésmente: ¿Dr. Reed es un amigo? Le sonreí al Dr. Zhang, un conocido de muchos años. Luego volví a centrarme en Leo, y mi sonrisa se desvaneció. Estamos en medio de una cena de negocios, Leo, si nos disculpas. Fue una despedida clara, fría y absolutamente definitiva. La humillación se reflejó en su rostro, atenuando su bronceado. El gran Leo Reed estaba siendo despedido como una interrupción inoportuna. Abrió la boca, quizá para protestar, para decir algo grandilocuente, pero no le salieron las palabras. El hechizo se había roto. El poder que una vez tuvo sobre mis emociones se había esfumado, y podía sentir el vacío que su ausencia dejaba. Asintió con firmeza y brusquedad. Claro, no dejes que te interrumpa. Se retiró con los hombros ligeramente hundidos y regresó a su mesa, donde sus compañeros observaban con manifiesta curiosidad. El resto de la cena transcurrió sin incidentes. Mi equipo era demasiado profesional como para comentar, pero sentí su respeto tácito. Había manejado una situación personal incómoda con una serenidad inquebrantable. Más tarde, al salir, sentí una mano en mi brazo otra vez. Suspiré para mis adentros y me giré. Era Mark. Parecía mayor, más cansado. Clara, dijo en voz baja. Me alegra verte. ¿Te ves? Bien. Gracias, Mark, respondí con un tono cortés pero distante. Arrastró los pies. Mira a Leo vender el condominio. Le rompió algo. Ha estado a la deriva. Todo esto, señaló vagamente el restaurante y el traje. Es solo ruido. Intenta llenar el vacío que dejaste con cosas. No funciona. Lo miré a ese amigo leal que siempre se había dedicado a limpiar los desastres de Leo. Algunos agujeros, Mark, están destinados a permanecer vacíos. Son recordatorios. No todo lo que está roto debe arreglarse. A veces es mejor simplemente recoger los pedazos y construir algo nuevo en otro lugar. Sus ojos se abrieron ligeramente ante mi metáfora. Asintió lentamente, comprendiendo que la mujer que tenía delante no era la que había conocido. Esa mujer se había ido. Me alegra que estés feliz, Clara. De verdad. Gracias, Mark. Cuídate. Me alejé y me uní a mis colegas que esperaban junto al ascensor. Al cerrarse las puertas, vi por última vez a Leo en su mesa, con la mirada fija en su bebida, la imagen del rey solitario en su castillo vacío. Y no sentí nada. Ni triunfo ni lástima. Nada. La última semana en Shanghái fue un triunfo. Superamos un importante problema de sincronización de datos y el ensayo volvió a la normalidad. En mi última noche me regalé un paseo por el Bund. Las luces de Pudong brillaban como una galaxia de fuego frío, testimonio de la ambición humana. Pensé en la joven esperanzada que había llegado a esta ciudad años atrás, enamorada, con su futuro atado a un hombre. Pensé en la mujer destrozada que había huido. Y miré a la mujer que era ahora, sola pero nunca sola, con su futuro ligado únicamente a su propio propósito y pasión. El río fluía incesantemente hacia el mar, llevándose todo en su corriente. Mi pasado estaba ahora en ese río, una mota de restos flotantes arrastrada a un océano vasto y misericordioso. Había mirado a mi fantasma a los ojos y no me inmuté. Y al no inmutarme, lo había desterrado para siempre. Fin.